Masejet Sukkah, Daftet Amud Aleph 9a, comienzo del Daf. Dice la Mishnah, Sukkah Yeshaná, Bet Shammai Poslim u Bet Hillel Machsherim. Dice la Gemara, dice la Mishnah, esto es un marco que ya lo tocamos anteriormente, pero la base se encuentra aquí. Y dice la Gemara lo siguiente: ¿qué pasa a una persona que tiene una Sukkah que no fue hecha antes de Sukkot, sino cuando fue hecha? Mejor dicho, fue hecha antes de Sukkot, pero mucho antes, no con intención para Sukkah. O sea, no fue construida con intención a Sukkah, sino intención a otra cosa. ¿Es kasher para Sukkot o no es kasher para Sukkot? Dice, según la opinión de Bet Shammai, la Sukkah siempre tiene que estar hecha que con intención para Sukkah. Por lo tanto, si es una Sukkah vieja, como vamos a ver a continuación qué significa vieja, y la idea es que no fue hecha para Sukkah, sino fue hecha en general sin una especificación, sin algo específico, Bet Shammai lo prohíbe. Porque él opina que la Sukkah tiene que estar hecha con intención a Sukkah. Sin embargo, Bet Hillel lo permite. Porque él opina que no tiene que estar hecha con intención para Sukkah. Dice, sigue diciendo una Mishnah, Veizo y Sukkah y Shana, Kol she'asa kodem lehag sheloshim yom, avalim asa shleshem hag afilu mitchilat hashana keshera. Dice, ¿qué significa una Sukkah antigua que entra la discusión entre Bet Shammai y Bet Hillel? Dice la Mishnah, cuando la hizo antes de 30 días de Sukkot. En ese caso, normalmente, si la hizo con intención, mejor dicho, sin intención de Sukkah u otra cosa, entonces en ese caso va a entrar la discusión. Bet Shammai dice que no se puede, Bet Hillel dice que sí se puede. Pero si la hizo, si es vieja y la hizo con intención clara y especificó que la está haciendo para Sukkah, entonces en ese caso, aunque la hizo hace 3 meses, 11 meses, lo que sea, va a estar permitida. ¿Ok? Entonces el mahloket de Bet Shammai y Bet Hillel es básicamente una persona que hace una Sukkah sin intención. Bet Shammai dice que está inválida y Bet Hillel dice que está permitida. Por lo tanto, cuando es dentro de 30 días de Sukkot, entonces normalmente la hace uno con intención de Sukkah. Por eso según todo está permitido. Cuando es antes de 30 días de Sukkot, entonces la hace sin intención específica. Por lo tanto, según Bet Shammai, no sirve porque tiene que tener una intención específica para Sukkot. Y según Bet Hillel sí sirve. Pero según todos, obviamente, también si la hace con unos meses de de anticipación, si la hizo con intención específica, inclusive 8 meses antes, también Bet Shammai va a permitir, porque lo que juega aquí, como dijimos, es si hay o no hay la intención. Y la fuente de esto, si es necesaria intención o no es necesaria intención, vamos a verlo en la Gemara. Dice la Gemara: Maita amai de Bet Shammai, Amar Kra, Haga Sukkot Shivat Yamim Lashem, Sukkah Asfia Leshem Hag Baina. Dice el versículo, Lashem, ¿qué significa Lashem? Uno tiene que hacer una Sukkah, Haga Sukkot Lashem, tiene que hacer una Sukkah para Dios, o sea, con intención de Sukkah. Si uno no lo hace en la intención para Sukkah, no sirve, así opina Bet Shammai, y por lo tanto, cuando la hizo un mes antes, que seguramente no fue con intención para Sukkah, inválida. Y Bet Hillel, ¿qué va a hacer con este versículo? Bet Hillel, Haum Iba el de Rav Sheshat. De Amar Rav Sheshat Mishum Rabbi Akiva, Minayin la hacer Sukkah Sheasurim, Kol Shivat, Talmud Lomar, Haga Sukkot Shivat Emim Lashem. Betania, Rabbi Yehuda ben Betera Omer, que Shem Shehal Shem Shamayim al Hagiga, Kacha Shem Shamayim al Sukkah Sheneemar, Haga Sukkot Shivat Emim Lashem. Mahag Lashem, Af Sukkah Lashem. Dice Bet Hillel, ¿qué va a hacer con este versículo que aparentemente vemos de él que sí tiene que estar construida para y con intención de Sukkah? Bet Hillel opina que no, ¿qué va a hacer con este versículo? Dice, no, yo explico ese versículo como lo entiende Rav Sheshat y Rabbi Yehuda ben Betera. ¿Cómo lo explican ellos? ¿Qué pasa a una persona que quiere tener provecho de sus palos de Sukkah en la mitad de Sukkot? Vamos a decir en Hol HaMoed. Si en Hol HaMoed quiere agarrar parte de la pared, quiere agarrar un palo del skaj y usarlo para cualquier cosa, cualquier uso particular de él. ¿Se puede o no se puede? No se puede. ¿Por qué no se puede? Porque está escrito en ese versículo, que es el que mencionamos, Hag Sukkot Shivat Yamim Lashem. ¿Y qué significa Hag? Hag puede venir también del lenguaje de Hagigah. ¿Qué es Hagigah? Hagigah es un corbán que se traía cada uno de los Shalosh Regalim, cada una de las 3 fiestas, y uno lo consagraba para Hagigah, y al consagrarlo, aunque a uno le ha dicho Shejitá todavía, la halajá es que uno no puede tener provecho de él. Y como está escrito Hag, y después está escrito seguidito a Sukkot, ¿qué significa Sukkot? La Sukkah. Se mashma que Sukkot tiene la misma halajá del Hag, o sea, la misma halajá de la Hagigah, del Korban Hagigah, que ambos son, ¿qué? La Shem. Que ambos son consagrados y uno no puede tener provecho si no son únicamente para Dios. Pero eso es en la fiesta. Pero si tiene que estar hecho con una intención de Sukkah, dice Bet Hillel, eso no está escrito en el versículo. Dice, pregunta la Gemara, Bet Shammai nami ba'el lehaji.
Y Bet Shammai aparentemente también necesita el versículo para enseñarte de que no se puede tener provecho de los palos de Sukkah. Entonces, ¿cómo va a aprender su alajá particular, la que él discute con Bet Hillel, y que él opina que sí necesita tener una intención de construcción especial para Sukkah? Por eso la Gemara dice que la fuente de Bet Shammai es otra. En Ajinami Elamaita Hamed de Bet Shammai, es otro versículo parecido, pero otro versículo. Sukkah Asuya Leshem Hag Bainan. El versículo dice Hag, otro versículo en Devarim, Hag Sukkot Asel Hashivat Tamim. Lo entendemos como si fuera que se lee un poco al revés. Sukkot Asel Hag. ¿Sí? Sukkot Asel Hag. ¿Qué significa eso? Que uno tiene que hacer una sukkah, una cabaña especial para Sukkot, y no una cabaña que esté hecha para lo que sea y de repente Sukkah la quiere usar. Así aprende Bet Shammai su fuente. Y Bet Hillel, ¿qué va a hacer con esa fuente? Él discute, él opina que no necesita tener una intención especial. Entonces, ¿qué va a hacer con ese pasuk que acabamos de entender? La opinión de Bet Shammai. Dice la Gemara, él aprende que ese pasuk no te viene a enseñar que Sukkot hace la Hag, que la Sukkah tiene que estar hecha especial para el Hag, con una intención de Shem Shammai especial para el Hag, Lishma para el Hag, perdón. Sino él les dice, no, Hag Sukkot hace le Hashivat Temim. La fiesta y la Sukkah, si la Sukkah la puedes construir, la puedes construir cuando, antes de Sukkot o en la mitad de los 7 días. Y voy a explicar un poco este tema. ¿Qué pasa a una persona? Normalmente nosotros construimos nuestra Sukkot antes de Sukkot, entre Kippur, Sukkot, antes de Kippur, antes de Rosh Hashanah. Cada uno según lo que puede, según el mahloket que vimos aquí, va a haber sin problemas, sobre todo si tiene intención, según todo va a estar permitido inclusive mucho antes. ¿Qué pasa si no la construyó antes de Sukkot? Y ahorita está en Hol HaMoed, está en el primer día después de Yom Tov. Aquí, después de 2 días que son los primeros de Yom Tov, y en Israel un día. Está en el primer día de Hol HaMoed, no tengo dónde comer. ¿Puede construir una sukkah o no puede construir una sukkah? Dice Bet Hillel, sí puede construir una sukkah. Aunque es Hol HaMoed, y en Hol HaMoed muchas veces no se puede construir, no se puede hacer melajot. Esto sí se puede hacer. ¿De dónde lo aprendo? Hag, Asukot, Aseleja, Shivate Amin. Puedes hacer tu sukkah todos los días de la festividad. Por lo tanto, también en Hol HaMoed puedes construir tu sukkah. Y Bet Shammai, ¿de dónde va a aprender esto? Si él está usando este versículo para enseñarte otra cosa, o sea, para enseñarte de que necesita una intención especial al construir la sukkah, para construir la sukkah. No, Bet Shammai Sivira Leu, que era Rabbi Eliezer, de Amar Enosim sukkah bejulosh el Moed. Y Bet Shammai opina como Rabbi Eliezer, dice la Gemara. ¿Qué opina Rabbi Eliezer? Más adelante, página 27, opina de que efectivamente la sukkah se puede hacer únicamente antes de Sukkot. Pero en Hol HaMoed no se puede y no se debe hacer. Vamos a ver esta mahloket más adelante, si Dios quiere, en página 27. Por lo tanto, dice la Gemara, ya que él opina que efectivamente no se puede hacer en Hol HaMoed, entonces seguro el versículo mencionado, Haga Sukkot, Aseleja Shivat Temim, no es para enseñarte que sí se puede, porque él opina que no se puede. ¿Para qué te viene a enseñar según Bet Shammai? Viene a enseñarte la opinión particular de él, que Sukkot hace la Hag, que cuando va a construir la Sukkah, inclusive antes del Hag, tienes que hacerla Sukkot hace la Hag, tienes que hacerla con intención y con kapaná para construir una Sukkah y no una cabaña en general sin especificar nada en absoluto. Dice la Gemara, ובית הלל, לית לאון דרבי יהודה אמר רב, דאמר רבי יהודה אמר רב, הסעה מן הקוצים ומן הנימים ומן הגרדים, פסולים, מן הסיסין כשרה. כי אמרית כמד שמואל אמר לי, אף מן הסיסין נמי פסולה. Alma, unos que le ponen otros que no, de Baín te vía lishma. Ajana min de Bae su caso ya lishma. Dice la Gemara. Vamos a resumir antes de hacer la pregunta que la Gemara formula ahorita. Tenemos una discusión entre Bet Shammai y Bet Hillel y ya encontramos las fuentes. Y la discusión es la siguiente. Cuando uno construye una sukkah, las paredes de la sukkah, el techo de la sukkah, ¿tiene que estar hecho con intención de cabaña sukkah o cabaña puede ser con intención cabaña en general? Esto va a aplicar a una persona que va, por ejemplo, a la playa en Sukkot. Muchas veces ahí uno va a ver que hay una cabaña de lista y tienen las palmeras. El problema es que no fue puesta las palmeras con sukkah, pero vamos a dejarlo por un lado. ¿Esa cabaña fue hecha para sukkah? No fue hecha para sukkah. La pregunta es si tú la puedes usar o no la puedes usar. Entonces, según Bet Shammai, no se puede. Tiene que estar hecha con intención para sukkah. Y Bet Hillel dice, no, necesita una intención especial para sukkah. ¿Ok? Y por eso salió la discusión. ¿Qué pasa si la hiciste hace un año? O si la haces dentro de 30 días de Sukkot, seguramente cuando la construyes con qué intención? Sukkah. Antes de 30 días, no es con intención de Sukkah porque todavía está lejos de Sukkot. Pero si pone una intención clara, según todo va a estar permitido. Pero de todas maneras tenemos un mahloket entre Bet Shammai y Bet Hillel. Si la sukkah tiene que estar construida con intención de sukkah, o uno puede agarrar cualquier cabañita lista que cumpla obviamente todas las medidas y todas las leyes de Sukkot, pero que no sea hecha y construida con intención de sukkah.
Bet Shammai dice que no es válida en ese caso, y Bet Hillel dice que sí es válida porque no te necesitas que esté hecha con intención de sukkah. Significa, repito, que Bet Hillel opina que no necesita que sea Leshem Sukkah, no necesita que sea con intención de sukkah. Bien la Gemara ahorita y compara sukkah con tzitzit. Dice la Gemara lo siguiente, hay una halajá que fue dicho en nombre de Rabbi Yudá, en nombre de Rab, que dice lo siguiente, una persona que hace un tzitzit, ¿qué es un tzitzit? La tela que uno tiene debajo de la camisa o el talit, pero con las fimias, ¿correcto? Pero ¿cómo hacen las fimias? Normalmente nosotros tenemos un huequito, compramos las fimias o te vienen ya listas, y cómo lo hacen ellos, meten las fimias en el hueco y hacen los nudos necesarios cada uno según sus costumbres. Pero esta persona decidió hacer tzitzit no de unas fimias que compró en adición, sino de la misma ropa, el mismo tzitzit, la misma tela del tzitzit o el talit, muchas veces quedan hilos. ¿Por qué quedan hilos? Hay diferentes casos que pueden quedar hilos. O que el momento de tejer o de coser, de hacer todo eso, quedó parte del hilo, entonces ¿qué uno hace? O se rompió un hilo, entonces uno ¿qué hace? Para que no tengan que empezar todo de vuelta, le hace un nudo para que no se deshaga todo y deja eso y después lo corta. ¿Okay? Otra opción es cosió los lados, los bordes, después quedó un poquito del hilo de coser. U otro caso es, que puede ser otro caso que menciona aquí la Gemara, es que quedó, no es que se le rompió y después lo va a cortar, sino muchas veces queda un extra en los bordes del talito del tzitzit, ¿sí? Y él dice, mira, ¿para qué yo tengo que comprar unos petilí? ¿Para qué tengo que comprar unas fimias? Estas mismas fimias voy a agarrarlas, hacerle un nudo entre una y otra, tengo 8 fimias ahí, o 4 dividiendo por 2, que son 8, y voy a hacer, ¿qué? Unas fimias, permitido o prohibido. Dice la primera opinión, no se debe. ¿Por qué no se debe? Porque cuando esas fimias se volvieron parte de esa ropa, ¿sí? Fueron con intención de ¿qué? No de fimias, sino con intención de hacer la ropa, no hacer las fimias. Significa que se necesita una intención al hacer y por lo tanto no es válida. Y Shmuel opina, es más estricto. Shmuel dice que inclusive tiene que tener intención al hacer el tzitzit, que el hilar del tzitzit sea lishma. O sea, cuando van a hilarlo, las fimias también sea lishma. Primera opinión opinan que necesitas colocarlo en la ropa lishma, con intención de tzitzit. La segunda opinión opina no necesita colocarlo con intención la segunda opinión opina necesita colocarlo con intención de tzitzit. Y adicionalmente, cuando vas a hacer la fimia, necesitas hilarlo con intención de tzitzit. Pero dice la Gemara, la opinión más light en esto que es, que no necesitas hilarlo con intención de tzitzit, pero sí necesitas que colocarlo en la ropa, hacerlo, sí necesitas que sea con intención de tzitzit. Y aparentemente todo el mundo está de acuerdo con esto. Dice la Gemara, ¿acaso Bet Hillel no va a estar de acuerdo con esto? Claro que está de acuerdo con esto en tzitzit. Entonces, de la misma manera dice la Gemara, de que en tzitzit necesitas que sea, que se construya, que se haga, que las fimias se coloquen con intención de tzitzit. Igualmente, aquí en Sukkah, aparentemente también, ¿cuál es la diferencia? También debería de que en Sukkah esté hecho que con intención de Sukkah. Entonces, ¿por qué Bet Hillel aquí no dice que no hace falta que tenga una intención especial de Sukkah? Acá la pregunta de la Gemara. Dice la Gemara, by the way, ¿sí? En el caso del tzitzit, ¿qué pasa si no lo hizo directo? Si no lo cortó y después lo puso en el tzitzit. Ahí se una primera opinión de Rabbi Yudá en nombre de Rab, va a estar permitido porque lo colocó con intención de tzitzit. Sí, se me olvidó mencionar eso, que está escrito también en la vareta. Dice la Gemara, Shani Hatam de Amar Kra, Gedilim Ta'ase Lach, Leshem Joveja. Dice la Gemara, Lach Leshem Joveja. Dice la Gemara, tiene razón. Ahí en tzitzit se necesita que se coloque con intención de hacer un tzitzit. Pero ¿sabes por qué? Porque en el versículo, cuando habla de la mitzvah de tzitzit, está escrito que dilim ta'ase leja lach. ¿Qué es lach? Tienes que hacerlo lach. ¿Qué es lach? Para intención. Pero aquí no está escrito un versículo parecido. Por lo tanto, aquí en Sukkah dice Betel, no es necesario. Dice la Gemara, ajanami haga sukota hace leja. Leja leshem joveja. También aquí está escrito la palabra leja, la cual te insinúa que tiene que estar hecho con intención. Dice, no. Ese leja que está escrito en Sukkah te está enseñando que la Sukkah tiene que ser ¿qué? Tuya, propia. ¿Qué pasa si una persona vino y se robó, le quitó a alguien una Sukkah sin permiso de él y uno quiere usarla como Sukkah? ¿Válida o no válida? No es válida. ¿De dónde uno lo aprende? Tajaga Sukkota hace leja. Tiene que ser tuya. Si no es tuya, no sirve. Igualmente aquí, si no es tuya, no sirve. Pero en el tzitzit puede ser de que leja te viene a decir para intención. Entonces,
Pregunta la Gemara, Hatanai Berel le Mehute Gezula. Dice la Gemara, también el laj que está escrito en tzitzit puede ser que te viene a insinuar que tiene que ser un tzitzit que no sea robado y que sea tuyo propio, pero ¿de dónde sabes que te viene a insinuar que tiene que estar puesto con intención de tzitzit? Hatam ketiv kra harina ve'asul lahem mishelahem. Dice la Gemara, ahí en tzitzit hay otro versículo que dice ese verbo de laj lahem, el cual te insinúa que tiene que ser propio de él y no robado. O sea, el otro laj, ¿para qué te viene a decir? No te viene a insinuar la misma laj, ya te la insinúa una vez. Laj te viene a decir con intención. Sin embargo, en Sukkah está escrito una sola vez, lejá, el cual te viene a decir que tiene que ser una Sukkah tuya y no robada, y no tienes una prueba que te viene a decir intención o no intención. Entonces, básicamente resumimos. La Gemara preguntó, según Metilel, que dice que aquí no tiene que estar hecha con intención de construcción de Sukkah, para Sukkah. ¿Cuál es la diferencia de tzitzit? Que sí se necesita estar hecho para tzitzit. Las fines cuando uno hace los nudos, etcétera, para tzitzit, colocado para tzitzit, mejor dicho. Dice la Gemara, ¿por qué en tzitzit está escrito dos palabras en dos versículos diferentes? Uno es laj y otro es lahem, ¿sí? Son el mismo verbo. Uno se usa para decir laj, que es para ti, o sea que tiene que ser tuyo y no robado, no es válido. Y el otro lahem te viene a insinuar de que tiene que, o mejor dicho, al revés, lahem te viene a insinuar que tiene que ser tuyo y no robado. Y laj te viene a decir laj leshem joveja. ¿Para quién? Para la mitzvah de tzitzit, que tú estás obligado en él. O sea, tiene que tener intención para tzitzit. Sin embargo, en Sukkah nada más tienes uno de esos verbos que dice lejá. Y uno de esos verbos que te dice lejá te viene a enseñar únicamente una lejá, que tiene que ser una Sukkah tuya propia y no robada. Pero que tiene que ser hecha y construida con intención de Sukkah, eso no lo vemos en la Sukkah. Por lo tanto, Betilel permite en ese caso sin problema. Seguimos. Dice la Gemara 9b. Mishnah. Haose Sukkatot tajat ailan. כאילו על הסעה בתוך הבית. Dice la Mishnah, y en este caso la Mishnah es algo interesante. ¿Qué pasa? Una persona que está haciendo la sukkah y el techo de la sukkah se encuentra debajo de las ramas de un árbol. Debajo de un árbol. ¿Permitido o prohibido? La sukkah está hecha perfecta, con todas las medidas. El skaj de la sukkah, las palmeras de la sukkah o estera están perfectas. Pero por encima que tiene un árbol. Dice, es igualito que la hiciste dentro de tu casa. Y por lo tanto, una sukkah dentro de la casa, ¿inválida o válida? Inválida, pesulá. Igualmente esto va a estar pesulá. Vamos a ver esto más en la Gemara, este tema. ¿Qué pasa una persona que hace una sukkah encima de otra sukkah? Una sukkah encima de otra sukkah. Dice la Mishnah, y también vamos a ver esto más en la Gemara. Ojo. Estas dos sukkot, ambas tienen el techo de skaj, no una sukkah encima de otra sukkah, una techo sin skaj, ambas tienen skaj. En este caso, la de arriba está kasher, ha'elioná kesherá ve'atachtona pesula. Rabbi Yehuda Omer, imen de yorim ba'elioná, atachtona kesherá. Dice la Gemara, la de arriba, la Mishnah, perdón, la de arriba está kasher y la de abajo está pasul, está inválida. Ok, vamos a explicar esto también en la Gemara. Rabbi Yehuda opina, si no hay nadie que está en ese momento en la sukkah superior, entonces la sukkah inferior va a estar válida. ¿Entendieron o no entendieron? Otra vez, tengo dos sukkot una encima de otra. Primera opinión, la de arriba kasher, la de abajo no es kasher. ¿Por qué la de abajo no es kasher? Porque tiene dos techos. Vamos a ver, vamos a explicar en la Gemara. Rabbi Yehuda dice, no, mira, mientras que en la de arriba no haya personas, entonces yo no tengo problema con esos dos techos. Nadie me está cubriendo nada. Por lo tanto, la de abajo también va a estar, que será en este caso. Vamos a explicar esto en la Gemara. Antes de entrar en el caso de Sukkah sobre Sukkah, que es el segundo caso de la Mishnah, la Gemara se va a enfocar en el primer caso de la Mishnah. ¿Cuál es el primer caso de la Mishnah? Una persona que hace una Sukkah, ¿en dónde? Abajo de un árbol. Amar Rabba, Lo Shanu, Ela, Beilan Shetzilato Merubbe Mehamato. אבל חמתו מרובה מצילתו כשרה ממאי, מדקתני כאילו עשה בתוך הבית. למה לי למיני כאילו עשה בתוך הבית? לעתים פסולה. אלא, הקא משמלן דאילן דומיה דבית. מה בית צילתו מרובה מחמתו? אפילן, צילתו מרובה מחמתו. Dice la Gemara lo siguiente. Escuchen bien esta diferencia. Todo lo que yo te digo que cuando una sukkah está hecha debajo de un árbol, no es válida la sukkah, es pesulá. Es únicamente si las ramas del árbol por sí solo tienen una cantidad de que causan mayor sombra que sol por debajo de ellas.
Sin embargo, si causan más sol que sombra y no hacen suficiente sombra, en ese caso, el techo del azúcar va a estar permitido. ¿Por qué? Porque nosotros vimos que una de las condiciones para que el techo sea un azúcar, para que sea azúcar bien, es que tiene que tener más sombra que sol. Aquí el problema del árbol es que estás teniendo un techo por encima del azúcar y parece como si fuera que está debajo de la casa. Dice la Gemara, un segundo. Si ese árbol tiene más sombra que sol, más sol que sombra, perdón, es como si fuera que no cumple nada. Si no cumple nada, lo único que cumple aquí que es el techo del azúcar. El techo del azúcar va a estar kasher. Dice la Gemara, ¿y de dónde aprendemos eso? Puede ser de que está pasul en ambos casos. Dice la Gemara, no, porque la Mishnah me lo comparó que Ilu Asabe Tohabait. Me comparó la prohibición de sukkah con la prohibición la prohibición de sukkah debajo de un árbol con la prohibición de una sukkah dentro de una casa. La casa normalmente el techo causa sombra, más sombra que sol o más sol que sombra, más sombra que sol. Para que sea como una casa y esté pasul, tiene que tener esa misma condición, que tenga más sombra que sol. Dice la Gemara, y la Gemara ahorita pregunta lo siguiente. Pregunta la Gemara lo siguiente, y ojo, hay varias maneras como explicar esta pregunta de la Gemara. Yo voy a explicarla según Tosafot, Rishonim, y según como Mashma en uno de los Rashi. Aunque Rashi en otro lado, más adelante parece que no. Pero vamos a tener un solo camino en este caso. Dice la Gemara, tú me acabas de decir de que en el caso de que el árbol, Dani, el caso de que el árbol tiene causa menos sombra que sol, o sea, hay más sombra que sol, entonces la azúcar abajo va a estar kasher. Porque la rama de arriba que está tapando al azúcar no tapa de una manera correcta. Y ya que no, de una manera completa, ya que no tapa de una manera completa, ya que tiene más sol que sombra, vemos como si fuera que el árbol no existe. Y la azúcar queda pendiente. Y por lo tanto la azúcar está kasher. Así me acabamos de decir, pero no entiendo. La Gemara entiende que el caso es el siguiente. La azúcar por sí sola, en este último caso que mencioné, no causa más sombra que sol. La azúcar por sí sola es 50-50, por decir. ¿Kasher o no kasher? No es kasher. Tiene que causar más sombra que sol. A través de la rama, eso ayuda al techo del azúcar. Y el resultado final debajo del techo del azúcar que va a dar más sombra que sol. Significa que en conjunto entre el techo y el árbol se forma más sombra que sol. ¿Sí o no? Pregunta la Gemara, ¿cómo tú me dices que en el caso que la rama del árbol cause más sombra que sol, más sol que sombra, va a estar kasher? También si causa más sol que sombra, ¿cómo va a estar kasher? Si es lo que causa el resultado final, más sombra que sol en la azúcar, no es únicamente el azúcar, sino en conjunto y complementariamente con la rama del árbol. Las ramas del árbol son kasher para azúcar, ¿o no? Si las cortas son kasher, pero cuando están conectadas, no sirven. Significa que este skaj, entiendo, la rama sola no puede anular. ¿Por qué? Porque no tiene más sombra que sol. Pero al fin y al cabo tú estás usando la rama para complementar las leyes necesarias en el skaj. Y ese skaj no es válido, ese árbol no es válido. ¿Cómo puedes complementar el kashrut de un azúcar a través de algo inválido? ¿Está clara la pregunta de la Gemara o no está clara la pregunta de la Gemara? Un segundo techo, pero si ese segundo techo por sí solo no es suficiente ese árbol, porque tiene más sol que sombra. Si la azúcar hubiese tenido, la Gemara sí entiende según una explicación, más sombra que sol por sí sola, entiendo que está kasher. Pero aquí la azúcar tiene 50-50. Y lo que complementa el techo de más sombra que sol en la azúcar, ¿qué es? El árbol. Entonces significa que estás complementando la halajá de más sombra que sol a través de algo que es inválido. No tanto los techos, sino el tema de ese skaj que está poniendo ahí arriba. Dice la Gemara, amarra papá de Shehabatán. Estamos hablando en un caso, Shehabatán. ¿Qué significa Shehabatán? Que las mezcló, que las bajó. Las ramas no estaban nada más arriba. O sea, el azúcar no estaba aquí abajo y las ramas arriba, sino las bajó para abajo. ¿Qué pasa si las bajó? Ahorita están mezcladas, están juntas. Y aunque, escuchen bien esto, hay una halajá que se llama Rov, mayoría. Aunque el azúcar por sí sola, dice la Gemara, no causa más sol que sombra, pero si yo te pregunto en este techo, cuando bajaste las ramas del árbol, ¿qué skaj hay más? ¿Kasher? O sea, skaj del azúcar o skaj de el árbol.
¿Qué hay más? ¿Árbol o más kaj? Más kaj. Por lo tanto, aunque no tiene lo suficiente, eso es rob, tiene mayoría. Y mayoría contra minoría, ¿qué gana? Mayoría. Por lo tanto, vemos que todo ese kaj es un kaj kasher. O sea, se anula en la cantidad mayoría que hay, mayoritaria que hay del kasher. Entonces la Gemara básicamente responde, sí, lo que complementa que cause más sombra que sol es que el árbol que no se debe usar. Pero ya que es minoría en relación al techo, a las esteras o a las palmeras que sí son kasher, ya que minoría se anula y por lo tanto se vuelve kasher. Dice la Gemara, si es que la mezcló, obvio, tenemos una alajá en toda la Gemara, en todo el Talmud, en toda la Torah, que Rob anula al miut, que la mayoría anula a la minoría. Entonces no es un hidush, ¿para qué me tiene que decir todo este rollo a mí, que esto, que lo otro? Pashut, que en este caso es así. Por eso los rishonim otros dicen que está hablando en otro caso, de que la azúcar tiene mayoría, tiene inclusive más sombra que sol, y la pregunta es otra, pero por eso yo estoy explicando este lado. Pero ojalá como así es. Dice la Gemara, y aparte recuerda que el plástico es otro problema. El problema del plástico es que es lo gidul karka. El psul es que es gidul karka, pero es mejubar la karka, entonces puede ser que es diferente. Ok. Si pregunta la Gemara, si está hablando en un caso que efectivamente mezcló las ramas del árbol con el techo del azúcar, ¿cuál es el hidush de Raba? ¿Qué es lo que nuestra Mishnah, mejor dicho, nos viene a enseñar? Que hilo sabe tohabait. ¿Qué nos viene a enseñar con eso? Que un caso que tiene menos sol, menos sombra que sol, va a estar permitido porque se anula. Claro que va a estar permitido porque se anula. No hay ningún hidush con eso. Dice la Gemara, Mau de Teimanix dura hija de Jabatán a tu hija de Jabatán, Kamashmanan de Logazrin. Dice la Gemara, no, uno hubiese pensado y que también cuando uno baja las ramas y por ende las ramas del árbol ahorita están mezcladas y se pueden anular porque hay mayoría en contra, uno hubiese pensado que no se puede usar eso, no se puede basar en esta alajá, en este caso. ¿Por qué? Porque puede ser que si te permito este caso, también una persona que no sabe bien las cosas va a permitir cuando hay un árbol encima del azúcar sin bajar las ramas. Y cuando no bajas las ramas, ahí no puedes anular la minoría con la mayoría, porque para anular minoría contra minoría tiene que estar ¿qué? Mezclado. Y él no la va a bajar, y al no bajarla no está mezclado. Y al no estar mezclado, seguro que no se puede. O sea, para que no haya esa confusión, por eso uno hubiese pensado que está prohibido. Por eso viene Raba, en conjunto con el lenguaje de la Mishnah, y te viene a decir que el Jesús de la Mishnah es decirte que cuando bajan las ramas, en este caso cuando las bajas, aunque las ramas son las que complementan para tener un resultado final de más sombra que sol, la halajá es de que va a estar permitido. Dice hermano, eso no es un hidush, eso no puede ser que nos viene a enseñar la Mishnah y Raba, porque eso ya lo podemos estudiar en una Mishnah que vamos a verla si Dios quiere pasado mañana en Daf Yudalef 11, y que está escrita en mitanina, hitla alea, etakefen betatlat betakisos, besikeja al kapman besula, y mayasiku harbe mehem, o sheketzatzan keshera. Ejidami, y le mabe shelo jabatana kamitzaref skach pasulim skach kasher. El alab que shehabatán, shomina de lo gazrinan. Dice además está escrito en la Mishnah que pasa una persona que tiene unos árboles chiquitos, como por ejemplo el viñedo. Uno tiene un viñedo. Normalmente la viña, le dice, ¿no? Son las ramitas que van creciendo, no crecen para arriba, sino se van haciendo en donde tú los pones, en el palito. Igualmente una persona que tiene la dlat, ¿cómo se dice dlat? Calabaza, aunque no es calabaza, no es el mismo calabaza, pero de todas maneras, u otra ramita que es trepadora, ¿cómo le llaman? Hay unas ramas que van en las paredes. ¿Ah? Enredaderas, muy bien. Todos esos casos, ¿qué pasa si tú tienes en un murito? Dice, mira, yo necesito aquí mi azúcar, tengo un azúcar al lado. ¿Qué uno hace? Muy fácil, la agarra y la pone sobre el azúcar. Y es bien larga, te va a cubrir muchísimo. ¿Te gustó o no te gustó? Pero no quiere cortarla, quiere dejarla pegada todavía a la tierra, ya sea el viñedo, ya sea todos esos casos. Dice la Gemara, si tú pusiste también skach kasher, palmeras o esteras, y eso es complemento, un segundo, perdón. Sí, pero si vas a poner también skach kasher, no se puede. Pero si skach kasher es más, que es mayoría que las cosas esas, que las enredaderas y los demás, entonces en ese caso va a ser kasher. O adicionalmente, también si es minoría es kasher, o si no hay y todo es esas ramitas, si las cortaste antes, va a estar kasher. ¿Por qué? Porque ya no están pegadas a la tierra. O sea, cualquier cosa que esté pegada a la tierra no sirve como skach. ¿Ok? Dice la Gemara, un segundo. ¿Cuál es el caso aquí que tú me dices que cuando había mayoría? ¿Sí? Dos opciones de solución me dio la Mishnah. Más adelante me va a dar la Mishnah. Una opción es que cortes la enredadera de la fuente de vida, o sea, de la tierra, y se va a hacer kasher. U otra opción es, aunque no la cortes, si hay mayoría del skach kasher,
Entonces se anula y se anula el inválido y por lo tanto va a estar permitido. Dice la Gemara, ¿cuál es el caso aquí? El caso aquí, si me dice que el caso es que hay mayoría de Skach Kasher y minoría de la enredadera que está conectada y no está mezclado, ¿sí? Perdón, no que no está mezclado y no lo bajó, es correcto, no lo bajó y por ende no está mezclado. Entonces dice la Gemara, ¿cómo tú me dices que se anula? Todo lo que decimos que la mayoría anula a la minoría es cuando hay una mezcla. Entonces seguro que tenemos que decir de que todo cuando lo que decimos que hay mayoría de Skach Kasher y minoría de la enredadera y está Kasher es porque bajó y pegó la enredadera con las palmas, con el Skach Kasher. O sea, ahí sí decimos que está Kasher. Dice la Gemara, significa que está kasher, ¿por qué? Porque la bajó. Y decimos que está kasher. Y no decimos que tenemos miedo de que no esté kasher. No decimos que en ese caso, digamos que no es kasher, no vaya a ser de que en otro caso no lo vaya a bajar. Significa que en un caso que hay mayoría es kasher y minoría es pasul. Si decimos que en un caso que la bajó kasher y cuando no la bajó, no sirve. Se pregunta la Gemara, ¿qué es lo que me viene a enseñar? Eso ya lo aprendemos en otro lado. Dice la Gemara, amado de temas, Hanemili Bediabada, Alejatjila, loca, Mashmalan. Tú hubieses pensado que eso de que bajarlo o no bajarlo es únicamente si ya lo hiciste, ya lo bajaste, ya no tienes de otra, ya empezó Sukkot, puedes comer o no puedes comer, está en una situación de apremio permitido. Pero hacerlo en principio y llegar a esa meta puede ser de que yo te diga que mejor no lo hagas. Bien, la Guimara te dice, no. Para eso viene nuestra Mishnah a enseñarte que inclusive en la Jatejilá puedes hacer eso. Entonces la Guimara vamos a resumir. La primera alajá de la Mishnah es una persona que hace una sukkah debajo de unas ramas. La Mishnah lo compara que lo tiene si hace una sukkah debajo de unas ramas de árbol, es como si fuera que lo está haciendo debajo de la casa. La comparación te viene a insinuar que las ramas tienen que ser equivalentes a la casa. De la misma manera que la casa, el techo de la casa causa más sombra que sol, igualmente las ramas del árbol tienen que causar más sombra que sol. Y en ese caso va a estar inválida pesula. Pero en un caso que las ramas causen más sol que sombra, ¿sí? Si la sukkah que va a estar abajo va a estar kasher. ¿Sí? Va a estar kasher. Y la Gemara entiende que esto aplica inclusive en el caso de que el que causa el resultado final debajo de la azúcar, de que haya más sombra que sol, es que no nada más el techo de la azúcar, sino también en conjunto con las ramas. Aunque las ramas son algo inválido para hacer escaj. ¿Y por qué está permitido? Porque estamos hablando en un caso que las bajó y las unió y las mezcló. Ya que mayoría contra minoría, la vemos como si fuera que no están y por lo tanto el resultado final, que hay más sombra que sol, se los amerito al techo de la azúcar y no tanto a las ramas. Y la Mishnah te viene a enseñar que eso inclusive está permitido en primera instancia y no nada más en situaciones de apremio o segunda instancia. Ahorita la Gemara viene y se enfoca en el segundo caso de la Mishnah. El segundo caso de la Mishnah es sukkah al gabé sukkah. Una persona que construye una sukkah y encima de esa sukkah construye ¿qué? Otra sukkah. Y ustedes pueden preguntar, ¿para qué quiere hacer eso él? Antes de empezar a ver la Gemara, pero ¿para qué quiere hacer eso él? Se puede ser un caso muy sencillo. Vamos a decir que hay un lugar en un patio muy, muy chiquito. Y en ese patio, ¿cuántas personas viven? 2. Cada uno dice, no, yo quiero hacer sukkah. Dice, no, yo voy a agarrar ese patio para yo hacer mi sukkah. Si están peleando, ¿quién sabe qué? Es muy fácil. En ese mismo área, vamos a hacer una sukkah para lo alto, 2 sukkot, una abajo y otra arriba. Y así quiero saber si podemos usar las dos o no. Te dice la Mishnah, la de arriba, Kasher según Tanakama, la primera opinión, y la de abajo, Pasul. Dice la Gemara, ¿de dónde aprendemos esto? Tan Rabbanan, Basukot Teshebu. ולא בסוכה שתחת הסוכה, ולא בסוכה שתחת האילן, ולא בסוכה שבתוך הבית. אדרבה בסוכות תרתי משמע, אמר רבי נחמן בר יצחק, בסוכות כתיב, que se lee que besukat. Muy bien. Dice la Gemara, está escrito en el versículo Basekot Shebut. ¿Dónde te tienes que sentar en la fiesta de Sukkot? En la Sukkot. Dice la Gemara, eso significa que no una sukkah debajo de una sukkah, y no una sukkah debajo de un árbol, y no una sukkah debajo de una casa. No, al revés. Sukkot es plural. Sukkot plural, ¿qué significa mínimo 2? Yo hubiese dicho que una sukkah debajo de una sukkah está permitido porque está escrito Basukot. Dice hermano, no. Se lee Basukot, pero está escrito que Sukat, sin la vav, como habíamos visto anteriormente, significa una sola sukkah. Lo que significa que una persona tiene que estar sentado únicamente en la sukkah. Que el techo de la persona, que es sukkah, que es skaj, sea únicamente que la sukkah. Si tiene otro techo, como por ejemplo, techo de otra casa, techo de otra sukkah por encima o una rama, va a estar inválida en este caso. Dice la Gemara lo siguiente, fíjense este caso. Amar Rabbi Irmía, dice Rabbi Irmía, en el caso este de que sukkah encima de una sukkah, no siempre va a estar inválida. Ambas, o las dos van a estar kasher, o una kasher, otra pasul. Hay varios casos.
Pa'amim dice, a veces, sheshtem kesherot, pueden haber casos que ambas sukkot van a estar kesherot. ¿Cuándo lo vamos a ver? Lo vamos a especificar más adelante. Pa'amim sheshtem pesulot, a veces ambas sukkot van a estar inválidas. Y pa'amim she'atachtoná kesherá ve'aliona pesula. A veces la de abajo va a estar kasher y la de arriba va a estar inválida, pasul. Y a veces el caso va a ser de que pa'amim she'atachtoná pesula ve'aliona kesherá. A veces la de abajo va a estar inválida, pesula, y la de arriba va a estar kesherá. ¿Están claros los 4 casos o no? O sea, no está explicado, pero hay 4 casos. Ambas kasher, primer caso. Segundo caso, ambas no kasher, ambas pasul. Tercer caso, arriba, o mejor dicho, abajo kasher y arriba pasul. Y último caso, arriba kasher y abajo pasul. ¿Sí o no? 2, ambas kasher, ambas pasul, arriba kasher, abajo pasul, o abajo kasher o arriba, perdón, kasher y abajo pasul. ¿Cuáles son esos casos? Empezamos con el primer caso. Pa'amim sheshtem kesherot. Ejidami. ¿Cuál es el caso que ambas pueden estar kesherot? Y te voy a explicar cómo. Que con shetachtoná hamata merubá mitzilata. Vea elioná tzilata merubá mehamata. Vekaima elioná betoch esrim. Dice la Gemara, ¿qué pasa el caso de que el techo, escuchen bien este caso, el techo de la suká superior es un techo bien hecho, la cual forma que haya más sombra que sol, más sombra que sol. Pero la suká de abajo, el techo de la suká de abajo, es un techo que tiene mucho hueco, por lo que por sí sola forma que haya más que sol que sombra. En este caso ambas están kasher. De arriba está kasher porque, ojo, perdón, otro punto importante, y el techo de la de arriba tiene una medida menor a 20 amot de la de abajo, porque si no, dijimos que lo más alto posible es 20 amot. Dice la Gemara, en este caso, entre las dos menos de 20 amot, correcto. Dice la Gemara, en este caso, la de arriba está permitida, ¿por qué? Porque tiene un skaj perfecto. Y la de abajo está permitida porque el techo que tiene no es un techo válido. No forma la azúcar. ¿Por qué no forma la azúcar? Porque hay más sol que sombra por sí solo. ¿Qué es lo que causa que sea azúcar el de arriba? Entonces yo me fijo que la de abajo no tiene 2 techos, sino tiene un solo techo, que es el más arriba de todos. Y por lo tanto está kasher. Como si fuera una sola azúcar. Esta es la primera explicación. Entre palitos, entre palos. O pone que en las esquinas, hay sillas para sentarse, en las esquinas, y en lo medida, algo así. Eso es algo técnico que hay que decir, efectivamente. Muy bien. Segundo caso. Entonces, este caso está permitido, ¿por qué? Porque todo el problema en suká, debajo de una suká, es que tiene la de abajo, ¿qué? 2 techos. Aquí la de abajo no es un techo. ¿Por qué no es un techo? Porque no tiene la condición. Por lo tanto, queda solo un techo. ¿Cuál es un techo que queda? El de arriba. Entonces, solo tiene un techo completo en total. Para ambas sucas, para arriba tiene un techo y para la de abajo también tiene un techo. ¿Cuál es el techo de la de abajo? No la suká de abajo, sino la suká de arriba. Por lo tanto, está permitido. Segundo caso, ¿cuál es el caso que ambas sucot van a estar inválidas? Ejidami que con detarbayu tzilatam merubá mehamatan. Te cae una lemala me mamá. Dice la Gemara, el caso que ambas van a estar pesulot es muy fácil. Cuando, un segundito. Sí. Dice la Gemara, el caso es el siguiente. ¿Qué pasa una persona que tiene 2 sucot? Y ambas las sucot, ¿sí? Ambas sucot, el techo escaj de cada una de ellos está bien hecho. O sea, ambas por sí solas causan más sombra que sol. Dice la Gemara, en ese caso, y la segunda suká, el techo de la segunda suká, desde el piso de esa misma suká, tiene una altura mayor a 20 amot. Si la de abajo no es válida, ¿por qué? Porque es un techo. La de abajo tiene un techo, la suká inferior tiene un techo debajo de otro techo. Porque ambos techos dijimos de que son válidos por sí solas. O sea, tiene más sombra que sol. Y la de arriba no es válida, ¿por qué? Porque una tiene una altura mayor a 20 amot del piso de esa misma azúcar de arriba. Y cuando una azúcar tiene mayor a 20 amot, kasher no sirve, no sirve. Por lo tanto, en este caso, ambos van a estar pesulot. Sigue diciendo la Gemara y seguimos un poquito más para acabar esta idea. A veces el caso va a ser de que la azúcar de abajo va a ser kasher y la de arriba va a estar pasul. ¿Cuál es el caso? Ejidami, que con shetachtonat tzilatá merubá mehamata, velona hamata merubá mitzilatá, vekae metarbayu betochestrin. Dice la Gemara, el caso que la de abajo va a estar kasher y la de arriba va a estar pasul, muy fácil. Cuando el techo de la azúcar superior es un skaj que tiene más sol que sombra, entonces ¿sirve o no sirve ese? Más sol que sombra no sirve. Pero el techo de abajo, de la azúcar de abajo, tiene más sombra que
Sol. Entonces la de abajo va a estar kasher porque tiene más sombra que sol y el techo que está por encima de ese techo no es válido porque no tiene las condiciones. Entonces es como si fuera que hay solo un techo. Sin embargo, la de arriba va a estar mal porque uno está sentado en la de arriba y el techo no causa más sombra que sol, sino causa más sol que sombra, por lo tanto va a estar inválido. Y por último, para mí, que será betartona pesula, egidami, que gonde tarbayu tzilatam erubame hamatan, bekaima elioná betoch esrim. Dice la Gemara, y a veces el caso va a ser que la de arriba es kasher y la de abajo es inválida. ¿Cuál es el caso? Muy sencillo, cuando ambos tienen un skaj perfecto que causa más sombra que sol, entonces la de abajo no va a estar kasher, ¿por qué? Porque tiene un techo por encima, entonces la de abajo no es kasher. Y la de arriba sí va a estar kasher, ¿por qué? ¿Por qué? Porque sí tiene un solo techo. Y obviamente estamos hablando en un caso de que la altura de la segunda azúcar de la azúcar de arriba tiene menos de 20 amot y por eso la de arriba está kasher. Y by the way, nuestra Mishnah, que dice, seguimos un poquito más. By the way, nuestra Mishnah que dice que la azúcar de arriba es kasher y la de abajo es pasul, ¿está hablando en qué caso? En este caso, que ambos techos tienen más sombra que sol. Ambos kaj están perfectos y bien hechos. ¿Sí? El problema es que la de abajo, ya que tiene un techo bueno por arriba, por encima del techo de la de abajo, hay dos techos, entonces la de abajo no sirve. Y la de arriba sirve porque tiene un techo bien y adicionalmente tiene menos de 20 amot. Dice la hermana Pshita, todo lo que me dijiste es 1 más 1. No necesito que Rabbi Miyá me venga y me alargue tanto para especificarme toda esta halajot. No es ni un hidush que vimos, son cosas sencillas. Dice la Gemara, no. Tachtoná que shera veliuna pesulait tzrichale. Mao de teima. Nigzar, Dilma Mitztaref Skach Pasul, Bades Skach Kasher, Kamash Malan. Dice la Gemara, no es tan sencillo como tú piensas. No todos los casos que mencionó Rabbi Miyá son sencillos. El tercer caso, o sea, el penúltimo caso que él dijo, no es tan sencillo. Los demás sí son sencillos, pero te los dijo por el tercer caso, para decirte todo completo. Pero lo que te viene a enseñar es el tercer caso. ¿Cuál es el tercer caso que mencionamos? ¿Cuál es el penúltimo caso que mencionamos? El penúltimo caso que mencionamos, si se recuerdan, es, dice la Gemara, cuando la azúcar de abajo es kasher y la de arriba es pasul. ¿Cuándo es ese caso? ¿Cuándo aplica esa ley? Esa ley aplica cuando la de abajo, el techo de la de abajo, causa más sombra que sol y el techo de arriba más sol que sombra. Y dijimos que ambos se encuentran dentro de 20 amot de altura. Ambos techos se encuentran dentro de 20 amot del piso. ¿Ok? O sea, ambas sucot tienen una altura menos de 20 amot. Y en ese caso mencionamos que la de abajo es kasher y la de arriba es pasul. Y eso es un hitush grande. ¿Por qué es un hitush grande? Y antes de explicarle el hitush voy a decir algo. Todo lo que estuvimos diciendo, que cuando una persona hace una azúcar debajo de otra azúcar, si la de arriba tiene más sol que sombra, que este es el caso que estamos hablando, la de abajo es kasher. ¿Por qué es kasher? Porque vemos como si fuera que el techo de arriba no está. ¿Por qué? Porque tiene más sol que sombra. Toda la prohibición de una azúcar debajo de una azúcar es cuando tiene un techo y otro techo. Está prohibido que una azúcar tenga un techo y otro techo por encima. No va a estar kasher la de abajo. Pero en este caso que mencionamos, que el techo de abajo es más sombra que sol, pero el techo de arriba más sol que sombra, no lo veo como un techo para llamarlo que la de abajo se encuentra debajo de otro techo. Y por lo tanto va a ser kasher. Pero fíjense bien. En este caso que la de abajo va a ser kasher, estamos hablando cuando el techo de arriba, el único problema que tiene es más sol que sombra, pero skaj está kasher. Skaj que hay en el techo de arriba está kasher, solo que hay más sol que sombra. El único problema que es sukata hatsuka, el único problema que podemos tener es que hay un techo debajo del techo. Dice la hermana, no, ya que el de arriba es más sol que sombra, automáticamente no se llama techo y por lo tanto no se llama que el techo de abajo está debajo de otro techo. Y por eso está kasher. Pero dice la hermana, no es tan sencillo que es kasher. Si no hubiese Rabbi Miyá venir a decirnos que es kasher, no es tan sencillo que es kasher. ¿Por qué? Porque tú hubieses podido pensar de que si yo te digo que en ese caso es kasher, también una persona se puede confundir que va a haber otro caso que es kasher. ¿Cuál? El mismo caso, que el de abajo es más sombra que sol, el techo de abajo es más sombra que sol, el de arriba es más sol que sombra. Pero uno hubiese pensado que también aplicaría la misma halajá que la de abajo va a ser kasher cuando el techo de arriba está por encima de 20 amot del piso. Y ahí ya no es verdad. Ahí ya no es cierto. Cuando el techo de arriba está por encima de 20 amot, ahí el techo de arriba, de más arriba, aunque no se llama techo porque hay más sombra que sol, pero algo de escaja hay. ¿Sí? Y ese escaje es pasul. ¿Por qué ese escaje es pasul? Porque está por encima de 20 amot. El caso anterior, ¿cuál era el problema? Escaje está kasher, por debajo de 20 amot 100%. El problema es que hay otro techo. Dijimos, no hay otro techo porque hay más sol que sombra, entonces no se llama otro techo que está debajo del techo de abajo. Por lo tanto está kasher. Pero ahorita tienes por encima del techo de abajo, que es más, el de abajo tiene más sombra que sol,
pero por encima de ese techo tienes un techo que no se llama techo porque queda todavía en el de arriba más sol que sombra, pero tienes parte pasul, porque por encima de 20 amot es pasul, como si fuera que tienes un skaj pasul, como si fuera que estás poniendo algo que está pegado a la tierra, mejupar la carca. Y en ese caso, efectivamente, no va a estar kasher. ¿Por qué no va a estar kasher? Porque ahí decimos que el skaj pasul mitztaref a skaj kasher, que ahí ya skaj pasul que está añadiéndose a skaj kasher de abajo, parecido a lo de antes, que mencionamos al principio, no al principio, en la mitad del principio del amud, del segundo amud, mencionamos que cuando hay partes kasher, parte pasul, y no están mezclados, es un problema. Toda la razón que los permitimos es cuando lo bajamos. Si se recuerdan antes que dijimos, lo bajamos, están mezclados y ahí la mayoría anula la minoría. Pero aquí que está arriba, el pasul, que es por encima de 20 amot, y el kasher está abajo, no puedes anularlo mayoría contra minoría porque están separados, no están pegados, por lo tanto no puedo anularlo y va a estar prohibido. By the way, entre paréntesis sí quiero decir un punto importante. Nosotros al principio, antes cuando mencionamos este tema de bajarlos y anularlos cuando hay mayoría, estábamos mencionando de que estábamos hablando en un caso de que el techo del azúcar, el de abajo, ¿sí? No tiene suficiente para hacer más sombra que sol. Y todo lo que es pasul cuando está separado y no está mezclado es porque el techo de las ramas que están conectadas a la tierra o algo así complementa para hacer más sombra que sol. Aquí estamos hablando en un caso de que la azúcar por sí sola, la de abajo, sí hace más sombra que sol. Por eso aquí quieren traer una prueba de que todo lo que dijimos antes no es nada más en un caso que skaj de arriba, o sea que skaj no bueno complementa al de abajo para llegar a más sombra que sol, sino también aplica, también cuando el de abajo por sí solo hay más sombra que sol, también el hecho que tienes un skaj pasul adicional, ¿sí? Aunque no lo necesitas para nada, también en ese caso va a estar pasul. Ese es el hidush de Rabbi Mía, que en este caso, volvemos al tema, el hidush de Rabbi Mía en este tercer caso, que la de abajo tiene más sombra que sol, y la de arriba más sol que sombra, y la de arriba, y decimos que la de abajo está cayendo y la de arriba pasul, y no decimos que una persona, obviamente cuando ambas están menos de 20 amot de altura, y no decimos que la persona al tú permitirle esta de abajo, en este caso va a permitir también en este mismo caso, pero cuando la azúcar arriba va a tener 20 amot más de 20 amot de altura, también se va a equivocar y va a permitirlo. Decimos no tenemos ese miedo y también aún así va a estar kasher. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.